Pues hola, buenas noches amigos del cine y el misterio y bienvenidos una noche más a las crónicas de Pablo y una nueva Crónica Express. Esta vez os las traigo recientita, como recién salida del horno, ya que os traigo el estreno de Amateur. Pero antes de hablar de la película, quería recordaros que podéis suscribiros al canal, que es totalmente gratis y a mí me ayudáis un montón para crear nuevo contenido, darle un buen like a este vídeo y hacer los comentarios que consideréis oportunos, que yo los leo todos y los contesto creando un sano e interesante debate al respecto. Así que apoyad el canal con vuestro like y vuestra suscripción y hagamos que esta pequeña comunidad siga creciendo. Y dicho lo cual, pasemos a hablar de Amateur, una película dirigida por James Hawes y que viene de una novela de Robert Little, y se nota ese antecedente novelario o novelesco en tanto en cuanto tiene un enfoque, un trasunto y un desarrollo de personajes totalmente redondo y bien perfilados, bien desarrollados y con un trasfondo y una historia bastante bien hilvanada. La película nos presenta a Charles Howell, interpretado por el protagonista absoluto de la película, Rami Malek, que no dejaría de ser un simple oficinista de la planta -5 de la CIA, encriptador de datos de lo más anodino, si no fuera porque su mujer fue asesinada en Londres y ante su propia iniciativa de investigar los hechos, dada su profesión de encriptador y informático, y una vez presentado a sus superiores, vio con bastante decepción cómo estos no, no tomaron cartas en el asunto, o por lo menos no de la forma que Teller esperaría. Y eso le llevaría a tomar cartas en el asunto y ser él mismo el que se embarque en un viaje por Europa buscando el paradero y la identidad de estos 4 asesinos que fueron los causantes de que su bien amada esposa Sara, interpretada por Richard Brosnahan, pues pasa la mejor vida. Y oye, si os paráis a pensar, esta es una trama que bien podría haber sido protagonizada por Statham o por Liam Neeson o por cualquiera de estos justicieros vengadores que vienen a tomarse la justicia por su cuenta y saldar sus deudas a su modo. Típica película de acción trepidante y tiros y artes marciales por doquier. Pero no, porque ante todo, Charles Heller no es un asesino. Y así se lo deja ver su entrenador o el que le adiestra en acciones de campo como él primeramente esperaba para acometer él mismo su venganza, que no es otro que el propio Lawrence Fishburne. Y ante esa diatriba vemos que realmente Charles Heller se manejará por otros lindes, unos lindes mucho más metódicos, unos lindes más estratégicos, más
llevados a su campo, por supuesto, el de la encriptación y los programas informáticos, y sobre todo la astucia, la sagacidad y los planes, como diría nuestro amigo Aníbal Smith, bien desarrollados y que le gustan, que salgan bien. Y efectivamente nos encontramos con una película bien desarrollada, con una mente pensante que nos demuestra que más vale maña que fuerza y que la pluma es más poderosa que la espada, o cualquier dicho que se os ocurra que venga a representar el hecho de que no todo se soluciona con la fuerza, sino que también la maña, la astucia, los planes bien desarrollados, la propia mente pensante, que por cierto nos dicen que el propio Heller tiene un cociente intelectual de más de 160 de inteligencia, o sea que estamos ante una mente privilegiada y que la usará a su favor para alcanzar sus objetivos. Así que nos encontramos con una película que nos va llevando de la mano de Heller por una gran variedad de países, entre ellas España, por cierto. Sale Madrid. En busca y captura de estos 4 terroristas o delincuentes que ante una mala salida o una situación desesperada tomaron como rehén a su mujer y la dieron muerte. Y oye, parece que para no ser un asesino, la verdad que a Rami Malek se le da bastante bien lo que es la estrategia. O, hablando de temas mitológicos, tenemos a 2 dioses del panteón griego. Ares, que es el dios de la guerra más belicista, más de la que él podría representar Statham, es decir, a puñetazo limpio, o Atenea, que es la diosa de la guerra táctica, que es la que representa Rami Malek. Una guerra o unas actitudes más cerebrales que musculares, como si dijéramos. Y oye, la película mantiene el interés, tiene un buen ritmo, tiene unos buenos golpes de astucia de nuestro amigo Heller, en tanto en cuanto va dando esquinazo o va manteniendo en la distancia a sus colegas de la CIA, que por supuesto le quieren parar, y a la vez va atando cabos para ir consiguiendo dar caza a cada uno de estos componentes. Así que es una película muy a tener en cuenta, una película que dura escasamente 2 horas, no dura mucho. Pero es una película que está muy bien llevada, una película recomendable, una película que me mantiene interesado, tiene una buena trayectoria, una buena representación de personajes, sobre todo el de Heller. Hay que reconocer que el resto son un poco de acompañamiento, tampoco tienen gran desarrollo, básicamente porque son o agentes de la CIA o estos delincuentes, y que sobre todo nos hablan de una pérdida. Lo que es el trasfondo o el subtexto de esta película es básicamente el de cómo afrontar y superar una pérdida del calibre que puede ser la representación de el fallecimiento de un ser amado, como es en este caso la mujer, y que constantemente Malek
estará rememorándola, recreándola, y la figura de Sarah estará siempre muy presente en cada uno de los actos que irá haciendo el protagonista. Y que también vemos que ese asunto o esa pérdida o esa superación de la pérdida está representada en la figura de Esther, que no diremos qué personaje hace para no destripar demasiado la trama, pero que Rami Malek no es la única persona que ha tenido pérdidas, y cada uno nos muestra con diálogos bastante bien desarrollados y llenos de contenido cómo puede llegar a superarse esa pérdida o cómo se puede llegar a llenar el vacío que ha dejado la persona que hemos llegado a perder. Y oye, pues hace reflexionar también al espectador. Y si tú también estás pasando por un duelo parecido, pues esas perlas de pensamientos o de filosofía, pues pueden llegar a pues darte un nuevo enfoque o llegar a incluso a reconfortarte. Aunque eso sí, yo diría que no te dediques a vengarte de los causantes de esa pérdida, porque ya sabemos que es ficción en las películas, pero bueno. En definitiva, es una película bastante recomendable. Rami Malek lo hace bastante bien. Es prácticamente una película por y para él. Y demuestra que, oye, que es digno merecedor del Oscar. Y a pesar de que su propio rictus no es demasiado expresivo, aquí sí puedes llegar a sentir esa desazón y esa pérdida que siente el protagonista. Así que, si tenéis ocasión, recomiendo que la veáis. Yo, por darle una nota e ir finalizando, pues le voy a dar un 7, venga, voy a ser generoso. Porque es una película recomendable, interesante y que para el género de espionaje, de thriller y de venganza meticulosamente planeada, está bastante bien. Déjame tú en comentarios lo que opinas, like, suscríbete y, como decimos en el canal, sed buenos, no hagáis nada de lo que yo no hiciera. Y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Hasta pronto.